Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 19 de mayo del 2023. El día de hoy pasaron muchas cosas bastante fuertes dentro del Senado de la República, en la Suprema Corte de Justicia, porque como ahora ustedes deben saber, la ministra Norma Piña, pues se confirmó, mejor dicho, que la ministra Norma Piña le envió unos mensajes intimidatorios al presidente de la Cámara de Senadores. Me refiero al senador Alejandro Armenta del partido de Morena. En un principio nadie sabía si realmente había sido escrito estos mensajes por parte de la ministra Norma Piña, y luego ella, a través de una carta, pues confirma que sí fue la autora de esos mensajes. Incluso hasta se atrevió a decir que no le daba vergüenza el hecho de sostener lo que había dicho en privado. También lo hacía público o confirmaba esta misma información. Bueno, pues resulta que varios periodistas salieron a reclamarle a la ministra Norma Piña por el nivel que mostró al redactar esos mensajes y sobre todo por la forma en que encaró al senador Alejandro Armenta. Uno de ellos fue Carlos Loret de Mola, que por increíble que parezca, se le fue con todo a la ministra Norma Piña. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, que tantos motivos de orgullo ha dado al país en los casi 5 meses que lleva en el cargo, hoy ha dado motivos para la decepción. La ministra entregó al presidente y a los suyos una muy poderosa arma para que la usen en su lucha contra la Suprema Corte, contra el Poder Judicial y contra ella en lo personal. Un arma que va a durar muchos años. Si tanto se reclama al presidente López Obrador por su manera abusiva de expresarse, por ensuciar el diálogo, hoy se le puede reclamar lo mismo a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Los chats de WhatsApp sí eran de ella. Sí era la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí se estaba expresando así frente al presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta. Ayer Armenta subió a tribuna a denunciar intimidación y amenazas vía WhatsApp por parte de la presidenta de la Corte. A las 9 de la noche del día de ayer, con 1 minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Nadie creía que fuera la ministra Piña. Ahí mismo en el Senado la oposición dudó de Armenta, se burló de Armenta. La verdad no parecían los textos de una mujer cuyo desempeño público en los últimos años pues era casi absolutamente cuadrado, si me permite el término. Solo hablaba en el pleno de la Corte, solo hablaba de temas judiciales de una manera muy técnica. No tiene redes sociales, no tuitea, no sube fotos a Facebook ni a Instagram, no hace TikToks. Bueno, ni siquiera da entrevistas. Nadie creía que la presidenta de la Corte estuviera escribiendo en WhatsApp sobre mirar a las hijas con los ojos, amagando, retando, desafiando a que se atreviera a publicar el chat, riéndose de las respuestas y sobre todo haciéndolo con un político que, con todo respeto, no tiene ni cerca el poder que ella tiene. No es la presidenta de la Corte enfrentando al presidente de la República, que tendría motivos. López Obrador la ha llamado corrupta, ratera, la ha insultado, la ha calumniado. No. Vamos, no es ella chateando con López Obrador al tú por tú, ni siquiera con el secretario de Gobernación o con Claudia Sheinbaum. Bueno, ni siquiera con Ricardo Monreal. La presidenta de la Suprema Corte en un tú por tú con el operador de la cuarta corcholata de López Obrador. Le dio un lugar que no tiene. Y en una de esas, con el pleito, lo acaba de apuntalar para ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. En el momento más estratégico de su carrera, Norma Piña hizo el movimiento menos estratégico de su carrera. Cuando estaba en la cima de su desempeño, decidió rebajarse al pleito callejero, que es el lenguaje de todos los días de López Obrador, pero ni siquiera contra López Obrador, sino contra un morenista de media tabla. Hoy la misma ministra reconoció que sí le mandó esos mensajes al senador Armenta. En una carta abierta explicó que sostiene en público lo que dijo en privado. Detalló que mandó los mensajes porque dijo que las expresiones sobre el Poder Judicial del senador Armenta en las últimas semanas tienen datos inexactos. Reconoció que el medio de comunicación no fue el correcto, pero esperaba que se diferenciara su modo frontal y directo de una amenaza. Mire,
no sé si hay alguna parte de la historia que no sepamos y que sirva para explicar este exabrupto de chats a las 9 de la noche. Porque también hay que decirlo, es un exabrupto, es un exceso, es un condenable exabrupto y como tal debe evaluarse. Un impulso que le van a restregar en los años por venir. Si quiere, un desliz que le viene muy bien a la narrativa del presidente López Obrador contra la Corte. Un error grave que valida el lenguaje soez de López Obrador en las mañaneras, porque se empata. Un grave error que ella tuvo el valor de admitir públicamente. Y eso es la diferencia. Un error que llega, para desgracia de la Corte y de su presidenta, en otro día en el que desde la máxima sala del Poder Judicial le dieron a la sociedad un motivo más de orgullo frente a los apetitos autoritarios de López Obrador. Porque hoy la Suprema Corte invalidó el llamado decretazo que emitió López Obrador en noviembre de 2021 para declarar todas las megaobras del gobierno como de seguridad nacional y así evitar que se pudiera obtener información vía transparencia, evitar que cualquier ciudadano pudiera ampararse si se veía afectado por estas obras. Ese decretazo, así se le llamó, fue respuesta directa del poder y también para atajar el requisito de permisos o licencias de construcción, dejando a los ciudadanos indefensos porque prácticamente establecía que no se podían amparar. O sea, si el Tren Maya pasaba por en medio de su casa, usted no podía hacer nada. Bueno, pues hoy la Suprema Corte invalidó este decretazo por considerar que viola el derecho a la transparencia y acceso a la información. 8 de los 11 ministros votaron a favor de echarlo atrás. Increíble, pero cierto. Nunca pensé que Carlos Loret de Mola le fuera a reclamar algo a la ministra Norma Piña y en esta ocasión, pues le dijo en pocas palabras que la regó completamente. No era la forma, ni tampoco la vía. Y bueno, todo eso es negativo. Vamos a ver, realmente esta cosa se va a poner bastante interesante, sobre todo mañana en la conferencia matutina. Vamos a ver la respuesta del presidente de la República ante estos mensajes intimidatorios en contra del senador Alejandro Armenta. Y miren, hay una cuestión que pareciera ilógica, pero que, imagínense, ¿no? O sea, yo creo que esto, al final de cuentas, le tira la careta de hipócrita a la ministra Norma Piña. ¿Por qué lo digo? Porque según lo que ha mencionado el senador Alejandro Armenta, la ministra Norma Piña se encuentra en graves problemas porque violentó la Constitución. Aquí vemos parte de lo que ha dicho el senador. De acuerdo con el periodista de La Jornada, la ministra Piña habría violado con sus mensajes amenazantes el artículo 61 constitucional, el cual establece que los senadores y diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por las mismas declaraciones. Fíjense, la ministra Norma Piña justo el día de hoy votó en contra del decreto del presidente de la República, según porque era inconstitucional. Ella estaba defendiendo la Constitución y ahora nos enteramos que ella es la que violenta la Constitución cuando le conviene. Aquí lo marca claramente el artículo 61 constitucional, todo lo que acabo de describir. ¿Y entonces qué? Algunos artículos sí se van a obedecer, otros pues se los van a pasar por el arco del triunfo, van a interpretar los artículos a su conveniencia. ¿De qué se trata todo esto? Francamente, la ministra Norma Piña queda muy mal ante la sociedad y sobre todo ante los diputados, senadores que salieron a criticar que el senador Alejandro Armenta estaba, bueno, no criticar, incluso se atrevieron a asegurar que el senador estaba inventando esos WhatsApp solo para perjudicar a la ministra Norma Piña. Y vaya sorpresa que se llevaron cuando se da a conocer que sí son ciertos y que lo que expresó la ministra Norma Piña violenta la Constitución. Solo para que ustedes se den cuenta de la hipocresía del Poder Judicial. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Saludos, bye bye.